Pues ya estuvo. Ya con esto, está rayado. Tiene su bañito. A lo mejor te puedes quedar acá arriba, pues la madera está un poco caliente. Órale, va. Ya donde tú gustes. Gracias, gracias. Ya cualquier cosa, yo estoy ahí en la caseta. Te presto una cobija, güey. No, güey, tengo calor. Entonces, en verdad no ocupo ocupar nada. Entonces ahí sí, ya está perfecto. Gracias. Mi buen Alexis, te rifas. No, ¿quién lo diría? O sea, en verdad, cuando yo me iba a esperar esto, puta, parece como pinche habitación de hotel. A comparación de la calle, estaba en un horno, pero en uno muy singular y especial que me habían ofrecido de la mejor manera. Alexis, ahorita me dio chance de quedarme en este localito de la plaza. Y paso, se rifó. Pues nada, ya, ahora sí. Ya después de cenar, ya después de todo este show, ya tengo que irme a dormir porque sí, mañana procuraré despertarme lo antes posible. Cámara canijas, así la hacemos. Buenos días, aquí fue donde me pude quedar un ratito, está el tiro, ya amaneció. Para mí pues ya son las 5:26, vamos a darle, todavía nos queda un largo camino que recorrer. Se supone que ya no debería de tardar tanto en amanecer, que salga el solecito. Ya salí de la placita en la que estaba. Voy a caminarle a la salida de Celaya. En la noche sí llovió a gusto. Sí me hubiera quedado afuera, sí hubiera valido gorra, pero bueno, me quedé bien a gusto ahí en el localito. Y ahorita ya para allá es como una intersección y ya una me va a arrojar para la salida a Celaya. Centro comercial, Celaya. Para allá vamos. Sí es temprano, pero me ayuda. Tengo que aprovechar ahorita la frescura y tranquilidad de la mañana para avanzar lo más que pueda. Y ahorita está perfecto. Revisé Google Maps y vi que en la carretera para Celaya había una gasolinería que me quedaba a unos 4 kilómetros de donde estaba. Y opté por caminarle a oscuras allá para poder tener más oportunidad de que alguien me diera el siguiente aventón. Porque por lo general es más fácil que alguien te dé aventón si están parados, en vez de que vayan en movimiento. Me habré tomado como unos 40 minutos en total. Pues ya llegué, ando aquí en la estación. Quisiera desayunarme ya algo, por lo menos para tener un poquito de fuerzas. Pues ahorita voy a tratar de agarrar un raite o otro aventón. Pero también, no sabes, tengo unas buenas ganas de pasar al baño ya. Y pues aquí los sanitarios sí cuestan 5 pesos. Lo que me tumba porque viajamos sin un solo peso, canijas. Pero me voy a tener que aguantar a ver si en una de esas agarro aventón rápido y puedo llegar a Celaya. Canijas, como les había dicho, ya tenía ganas de pasar al baño porque no había podido hacerlo desde la mañana anterior. Fue entonces cuando un don de la gasolinería, sin que yo lo pidiera, pagaron entrada al baño para mí. Sé que dije que haría este viaje sin un solo peso, y a mi parecer aún lo sigo haciendo, pero ustedes juzgarán. Si aquí se acaba este reto, pueden cerrar el video, pero si piensan que no, síganme acompañando un ratito más. Después de haberme despejado de esa necesidad, aproveché para poder desayunar tranquilamente con el amanecer delante mío, porque en realidad aún era muy temprano, así que tenía tiempo. Afortunadamente, pues, siento que no me falta nada. Vamos en buena dirección, buen camino. Terminado de desayunar, me cepillé y me alisté para seguir adelante. Voy a poner ahí adelantito, aquí justitito a esa altura, para poder agarrar un aventón. Ahorita en corto yo creo me trepan, ojalá. En este lugar estuve esperando al menos una hora para poder acercarme a alguien y pedirle el favor. ¿Vas para Celaya? ¿No paso por Celaya? Celaya, con que me dejen Celaya está perfecto, ¿va? Vale, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Lo chido es que desde temprano este don ya me estaba ayudando a ponerme en marcha de nuevo. Como lo había dicho, planeaba llegar a Celaya, para que tal vez de ahí encontrar un aventón hacia Guadalajara.
Yo había amanecido con ánimos, con ganas, y me estaba gustando seguir recorriendo los caminos que me faltaban para alcanzar mi destino. Claro, aún me faltaba demasiado, pero poco a poco recortaba esa brecha que desde un inicio comenzó tan grande. ¿Qué hubo, canijas? Pues ahorita Don Felipe, de poca madre, me trepó en la gasolinera de la que estaba allí de Querétaro. Y pues ya me vino a botar hasta Celaya, sí. Ya llegué por lo menos a donde quería. Ahora mi movida es tratar de llegar a Silao y de Silao a Guadalajara, a Jalisco. Pero ahorita Don Felipe me dijo que tenía mucha suerte porque justo él iba de paso para Guadalajara. Entonces nada más me dijo que iba a cambiar su camión. Ahorita en la terminal que tenía que llegar, pues si se podía me recogía otra vez aquí mero. Entonces la voy a esperar aquí. Mientras me chutaba un snack de rato en rato, yo esperaba pacientemente a que regresara. ¿Qué pasó? Órale, ¿qué pasó, Felipe? Ajá. Nada más déjame, güey, que me le cheque unas luces, que me le cheque. Pero sí regresa. Sí, como chingón, no. Ok. Sí, espérame, ya te voy a dar ahí. ¿Como cuánto? Mira. Máximo. Son las 10 apenas, es temprano. Como a las 11. Como a las 11 para. Ah, órale, entonces. 11, 11 y media. Va. Allá va Don Felipe. Ojalá sí regrese porque pues es mi boleto más o menos seguro para Guadalajara. Entonces, ojalá que sí regrese. Ya lo esperaré aquí. Sí, estaba pasando el tiempo. Sí, es temprano todavía. Yo creo me voy a quedar aquí un ratito y pues ahorita nos vemos. Pues ya después de estar un rato esperando, ya salgo tarde, entonces estoy caminando ahora a la salida para la carretera. Yo creo que Don Felipe debió de haber tenido algún contratiempo o algo, entonces pues ya no se presentó esa oportunidad. Y sí duele porque pues me iba a llevar ya hasta Guadalajara y ya iba a ser un parote, pero X, voy a volver a pedir aventón a ver si me da. ¿Qué haces por acá? Pues ya ves la vida de un estudiante. ¿Qué onda, canijas? Me trepó alguien ya, afortunadamente ya conseguí. Ya conseguí aventón. Me van a dejar en Salamanca. Yo creo que de ahí de Salamanca voy a tratar de moverme a Irapuato y ver de ahí qué show. Pero ya pude moverme de Celaya. Sí me tardé un montón de salir de ahí, pero ya vamos en camino. Después de haber esperado un par de horas en Celaya, ya iba con destino a Salamanca, que me recibía con un cielo despejado y clima perfecto. Ahora tenía en mente tratar de pedir otro aventón a Irapuato en las afueras de Salamanca, una vez terminado de atravesarlo brevemente. Yo, canija, me dejó este chavo en la carretera que va para Irapuato. Estoy feliz, estoy contento de que ya me pude salir de Celaya. Me estaba desesperando porque ya iba atascado mucho tiempo en ese lugar. Más que nada por salir de Celaya, ya que veo el sol una vez más, ya me da un poquito más de emoción, más de ánimos para seguir adelante. Sin pensármela, cuando llegué a la carretera, de una me puse a pedir aventón a todo quien pasara otra vez. Sentía como si estuviera recargado de energía, simplemente por haber salido de Celaya, así que no me costó nada el estar esperando en pleno sol al que se detuviera para subirme. ¿Qué tal, hermano? Oye, voy para Irapuato, ¿se puede? Gracias. El camino de Salamanca a Irapuato fue muy breve. Yo diría que en menos de media hora ya habíamos llegado. Me dejó en las orillas de Irapuato. Ahorita voy a tratar de cruzarme una carretera que va por el centro de Irapuato, la cruza.
y de ahí tratar de que alguien me dé un aventón. Ya por lo menos dimos otro paso. Andamos en Irapuato. Voy a probar a ver si en una de esas también son tan chidos los microbuseros como en Toluca, de darme una aventona al centro de la ciudad, porque sí está algo retiradito todavía, entonces sí, me tendría que caminar bastante, pero si no, X. No traigo un peso, ¿me podría dar una aventona al centro? ¿Sí? Gracias, muy amable. Con la ayuda de la ruta me abría paso a la orilla del centro de Irapuato en cosa de otros 30 minutos. Se rifó otra vez, muy buena persona el microbusero. También me dio chance de traerme lo más pegado aquí al centro de Irapuato. Ahorita estoy pegado a Jardines de Irapuato. No estoy en el mero centro, pero ya estoy colindando. Ya falta poquito, cosa de nada. Y pues voy a ver cómo le hago para llegar a las salidas de Irapuato. Cruzar otra vez toda la ciudad. Otra cosa que no les dije, se me pasó en el momento grabarlo. Yo no había visto ni una sola tortillería, pero ahorita que estaba caminando justo para la parada del autobús, me encontré una. Se me antojaron las tortillas, pero obviamente con este reto de que no puedo gastar ni un solo peso, le pedí a la dueña del lugar si me podía regalar una tortillita con sal. Lo que se acostumbra, ¿no? Comer para quitar el antojo. Y la señora me regaló estas deliciosuras. Son como bolitas de palomitas encarameladas y un buñuelo. Me da esa señora mis respetos, haciéndome ese parote de quitarme un poquito el antojo. Al enterarme que todavía estaba lejos de las afueras de la ciudad y tardaría al menos hora y media en llegar caminando, volví a pedirle el favor a un microbusero, cosa que me ayudó bastante para atravesar Irapuato y poder darle un vistazo muy pequeño y muy rápido a esta ciudad. Que pescanijas, valió gorra. Me pasé de donde me tenía que haber bajado. Voy a tener que caminarlo un ratito y no sé cómo me acomodo el tiempo. Bueno, todavía hay luz, hay sol, entonces creo que voy a tener buen chance. Ojalá de que alguien me pueda dar aventón ya a la salida de Irapuato. Me di prisa y le metí duro a la caminata porque quería desperdiciar el menor tiempo posible. Ya, al fin, después de otra media horita caminando, como idiota, porque nada más es por eso, ya por fin llegué a la autopista que ya sale de Irapuato. Ya estoy aquí, yo creo que me voy a parar por allá para ver si alguien me puede dar un aventón. No sé la neta si ahorita me vayan a querer levantar, ya es algo un poco tarde, pero todavía tengo luz de día. Es lo que me puede ayudar. Me voy a parar aquí. Ahora ha pasado eso de una hora, me ha tenido suerte la neta. Viendo mis opciones a las muy bravas, simplemente pues me tendría que esperar y pasar la noche por allá o en algún lugarcito que pueda encontrar. Lo que sí me llega a poder preocupar un poquito es la batería. Ya se me acabó, de la GoPro, también de mi celular. Va a estar un poquito difícil, pero todo tiene solución. Ya veré cómo le hago. ¿Qué tal, jefe? Oiga, voy para Guadalajara. Aquí sí pasan que llegan hasta Guadalajara. Me dijo que más adelantito para allá todavía hay un trébol en donde van bajando los tráileres, entonces ahí es donde puede que tenga más chance. Creo que en parte estuvo bien que no me fuera con el que me acaba de parar, porque la mayoría de los traileros usan estupefacientes, drogas, por así decirlo, para mantenerlos activos, para ponernos pilas en el camino, porque si no, está muy perro. Entonces, justo este señor que se paró del tráiler, lo vi muy raro, estaba como que muy alterado, muy como paranoico, volteando a todos lados, estaba raro y pues
sí me dio como que la intuición de que venía bajo el efecto de sustancias tóxicas. Lo bueno que ya no me subí con ese y pues voy caminando todavía. Me falta un poquito para llegar allá. Ya llegué al trébol, el punto donde voy a estar esperando que alguien se apiade de mí. Hay chance, hay chance. Ojalá ya nos pueda trepar. A ver qué onda. Yo voy para Guadalajara. ¿Le queda de paso? ¿Se puede? Va, gracias. Ya en camino vamos a intentar llegar a Guadalajara. Yo creo que llegaremos ya algo noche, pero eso es lo de menos. Libramento La Piedad. ¿Qué ondita? Andamos ahorita en Vista Hermosa. No había podido grabar el camino porque, como les había dicho, me había quedado sin batería. Ahorita pude cargarlo un poquito la batería y pues ya vamos en camino chido. Son las 12:07 de la madrugada. Ya estamos a punto de llegar a Venustiano Carranza. Quiero llegar a Sayula, la caseta de Sayula. Afortunadamente Brian me va a hacer el enorme favor y se mandó con unas buenas galletonas, unas príncipes. Gracias Brian, en verdad. Voy a llegar en la madrugada. Trataré de agarrar un aventón también ahí. Brian me dejaría en la caseta de Sayula y yo prácticamente tendría que regresar un tramo por donde habíamos venido. También se había preocupado tanto por mí que estuvo tratando de contactar a varios de sus amigos traileros para que alguien me llevara consigo de Sayula a Guadalajara. Y eso no fue todo. A pesar de que le insistí demasiado que no lo hiciera, me entregó como unos 50 pesos para que no me hiciera falta. No quise verme grosero y los acepté, porque a fin de cuentas a nadie le había dicho que estaba viajando sin nada de dinero y simplemente pensaban que era un viaje pequeño el que hacía. Pero claro, aún no usaría ni un solo peso. Pues ya llegué al destino que improvisé. Es la caseta de Sayula. El sopor es algo que sí me está pasando a cobrar factura. Entonces voy a intentar lo más que pueda, pero vamos a ver qué onda. Yo pensaba que me quedaría a dormir ahí porque ya no aguantaba, pero de la nada y yo sin esperanza de lograrlo, el primer trailer que pedí aventón me subió. Y de hecho recuerdo que me dijo: llevabas ahí un buen reto, ¿verdad? Yo solo dije que sí, cuando en realidad creo que fue el aventón que menos tardé en conseguir de todo el viaje. Este don también se portó muy gentil, pues sacó una hielera que tenía en su cabina y me regaló una botella de agua, una pera y un poco de yaca, que por cierto yo jamás había probado y sabía exquisita. Canijas, ya estoy en una gasolinería que ya está en las inmediaciones de Guadalajara. El don que me echó un aventón de la caseta de Sayula me dijo que me convenía que me quede aquí porque él no entraba a lo que es la zona centro de Guadalajara, lo que trato de llegar. Me mencionó que aquí podía tener más chance de que alguien me pudiera dar un aventón. La cosa es que ahorita ya son las 4 o 6 de la madrugada. Estoy para alcanzar la marca de las 24 horas sin dormir, pero llevo 23, no quiero alcanzarla. Yo creo que me voy a quedar a dormir por aquí. Necesito energías, la verdad. Sé que sin tanta energía no voy a seguir rindiendo lo que pudiera rendir. Voy a tratar de dormir por lo menos unas 3 horitas, a lo mucho 4. Yo creo que con eso me va a sobrar. Ya preparado con la ayuda de unos cartoncitos que pedí de aquí al Oxxo. Ya llegó mi momento de poder dormir ahora. Ok. Me quedo tirado a dormir en la calle y si esto me importa o no. Sí y no. Sí, porque es cultura general que la situación en cuanto a seguridad en México es grave, ya que día con día se escuchan decenas de delitos que se llevan a cabo. Y tan solo el secuestro, que es uno de los riesgos a los que me expongo más al realizar esto, cuenta también con cifras muy altas. Ese mismo julio hubo 87 secuestros a lo largo de todo el país, que a su vez suma la aproximación del promedio, que son 4 secuestros cada día, prácticamente un secuestro cada 6 horas. Rayos,
Inclusive mi propio estado forma parte del top 5 de estados con mayores secuestros. Estoy consciente de que haciendo esto aumenta absurdamente mis probabilidades a cualquier tipo de riesgo, incluyendo el anterior, pero es algo que depende mucho del punto de vista de cada uno. Pues en lo personal, aún así acepté los riesgos que esto podría tener y no fue algo que me frenara para intentarlo a pesar de todo. Pues ya amaneció por acá, se ve el cielo algo nublado. Quiero llegar a Guadalajara para poder irme de Guadalajara ya moverme un poco más rápido. Apenas es el segundo día, ahora voy a poner por allá a ver si en una de esas alguien me puede volver a dar un aventón. Dormí como por eso de unas 2 horas y media, siento que me hace falta algo de sueño, pero pues ya voy con un poco más de energía y a ver si ya ahorita dentro de poco alguien me recoge ya para llegar a Guadalajara. Entonces yo creo que me voy a poner por allá. Como lo había dicho, el día se veía nublado para todo el día y no fue sino hasta tarde que logré ver el sol en el cielo de Guadalajara. La verdad pensé que estaría algo complicado pedir aventón en aquel lugar donde me habían dejado porque eran contados los vehículos que se detenían por ahí. Y a pesar de que a don Felipe, el don que me había dejado en Celaya, ya no lo volví a ver para que me diera aventón, y tal vez demoré un poco más que si me hubiera ido con él, una vez más me estaban ayudando desde temprano recogiéndome para seguir andando y poder adentrarme a Guadalajara, que ya estaba en minutos y donde tenía planeado otra manera de moverme. Hey, ¿qué onda, canijas? Me encuentro por fin en Guadalajara. Estoy en la zona centro. Ya no me dio tiempo de grabar cómo me dieron ride, pero después de aquel clip en el que dije que me iba a poner ahí en la orilla de la autopista, vi justo en eso llegar una camionetita de viajes y me acerqué con ellos a comentarles que iba para Guadalajara, pero que iba a estar difícil que agarrara un trailer que me pudiera aventar porque no todos llegan hasta Guadalajara, la zona centro, que yo es donde quería llegar. Pero al principio se me pusieron requiegos, no querían obviamente treparme, me vieron todo hipioso, me vieron pues yo creo raro, pero al fin y al cabo me dieron chance. Ya me botaron hasta acá, ando por Guadalajara ya por fin. Tras haber estado en la calle durante ya tanto tiempo, me acerqué a la plaza más cercana que pudiera encontrar para enjuagarme el pelo rápido. Después, continué moviéndome por la ciudad un rato más. Hey, ¿qué ondita? Ya estuve un ratito aquí en Guadalajara. Voy a desayunar, más que nada quiero ya reponer un poco de las energías de todo lo que he estado gastando. Va a ser mi segundo desayuno de este viaje. Me voy a armar de una latita de atún, igual y dos para irnos bastos. Me voy también a comer unas 2 barritas y lo que me haya quedado de galletas Príncipe que se mandó Brian. Y pues ya voy a comer porque ya ahora sí tengo hambre. Ya son las 10:35. Ya después de haber desayunado ya me siento bien satisfecho, la neta. Sí me hacía un montón de falta ya. 2 latitas de atún y una barrita, más que nada porque pues,